Soy la psicoanalista Rosa María Mejía Luna con el tema de hoy para compartir con ustedes sobre las causas y síntomas de la intolerancia a la frustración por creencias. Las personas con baja tolerancia a la frustración, al tener una sensibilidad excesiva hacia todo aquello que sea desagradable, no toleran contratiempos, molestias, demoras en la satisfacción de sus deseos y no soportan ningún sentimiento o circunstancia desagradable. Frecuentemente albergan sentimientos de ansiedad, tristeza, agitación, resentimiento, humillación, enfado. Se victimizan o culpan a los agentes externos de lo que les pasa. La baja tolerancia a la frustración puede tener sus indicios desde la niñez debido al mal manejo de los padres al brindar todo lo que el niño solicita sin esfuerzo alguno de su parte, por lo cual los niños pueden llegar a creerse merecedores de todo lo que desean con solo pedirlo. No sabe manejar tiempos ni horarios, por lo cual crece con una equivocada creencia que lo hace ser una persona irritable, incapacidad para la solución de problemas, al creer que la vida debe ser fácil y placentera. Esta es la principal distorsión en cuanto que manifiesta más bien la personalidad de baja tolerancia a la frustración. Así este tipo de personalidad abandona sus proyectos personales a ciertas situaciones por no saber cómo conducirse ni cómo angustiarse. Suelen interpretar la realidad de forma disfuncional, adoptando conductas infantiles. Creen que tienen que obtener todo lo que quieren y por ello exigen, ordenan o insisten para que se satisfagan sus deseos a toda costa. Creen que es necesario que la vida sea simple, fácil y cómoda. Creen que cualquier dificultad, demora, fracaso es demasiado horrible para soportarla. Confunden sus deseos con necesidades. Así, este tipo de personalidades va a manifestar estos síntomas como son las adicciones, la ludopatía, compra compulsiva, cleptomanía, tricotilomanía, trastorno explosivo intermitente, piromanía y autolesiones. Es posible que también se presente en personas con condiciones neurobiológicas como es el autismo o el síndrome de Asperger. Esta distorsión cognitiva que provoca la baja tolerancia a la frustración es una respuesta emocional común a la oposición relacionada con la ira y la decepción, que surge de la percepción de resistencia al cumplimiento de la voluntad individual. Cuanto mayor sea la obstrucción y la voluntad, habrá mayor probabilidad de frustración. La causa de la frustración puede ser interna o externa. Una fuente interna de frustración es tener objetivos que no demasiado altos que interfieren unos con otros y puede crear una disonancia cognitiva. Las causas externas de la frustración implican condiciones fuera del individuo, como son, por ejemplo, un camino bloqueado, mientras que para hacerse frente a la frustración, algunas personas participan en el comportamiento pasivo-agresivo, lo que hace difícil identificar las causas originales de la frustración, ya que las respuestas son indirectas a la respuesta más común, y la manifestación principal viene a ser la agresión directa. Dentro del condicionamiento instrumental, la teoría de la frustración predice que cuando comienza la fase de extinción y por lo tanto no se esfuerza la conducta, se conducirá
una sensación de frustración que vigorizará la conducta. Este efecto paradójico está ampliamente en el control de impulsos. Tiene el control totalmente de los impulsos. Una distorsión cognitiva en las terapias cognitivo-conductuales es la forma de error que se ha manejado en cuanto a los diagnósticos y procedimientos de las psicopatologías. La distorsión cognitiva desempeña un papel predominante en la psicopatología al producir la perturbación emocional. Como tal, toda esta intolerancia a la frustración puede causar graves y severas alteraciones psicopatológicas. En sí, las consecuencias conductuales o emocionales, la distorsión cognitiva serían las que determinan las creencias mal adaptadas que producirán las perturbaciones. Se ha relacionado estas distorsiones con las falacias lógicas. En todo caso, son una falla en el manejo de los procesos de información y por lo tanto se vincula a la racionalidad y las alteraciones del pensamiento crítico. Es decir, que por imitación, por aprendizaje, por educación, vamos repitiendo patrones sin llegar a la capacidad de análisis o al juicio crítico. Estas percepciones de pensamiento distorsionados que realiza el sujeto acerca de sí mismo y del mundo futuro lo lleva a desarrollar estados de ánimo disfuncionales como son las fobias, la depresión, problemas de autoestima, de impulsividad principalmente. En sí, las distorsiones cognitivas se presentan la mayor parte de las veces en forma de pensamientos automáticos que reúnen las siguientes características, como son mensajes específicos y discretos. A menudo parecen taquigrafiados, compuestos por unas pocas y esenciales palabras a una imagen visual breve. Los pensamientos automáticos, no importa lo racional o irracional que sean, casi siempre son creídos. Se viven como espontáneos, se introducen de golpe en la mente, a menudo se expresan en términos de habrías de, tendrías que o deberías. Esto tiene una consecuencia catastrófica. Son relativamente idiosincráticos, en igual situación pueden generar diferentes emociones y pensamientos. Estas conductas son aprendidas, enmarcando en cada uno de los marcos teóricos de las investigaciones en la psicopatología de la personalidad. Estas distorsiones cognitivas pueden entenderse como pensamientos disfuncionales, pensamientos negativos, pensamientos automáticos o como creencias irracionales. En sí, las características de la personalidad de baja tolerancia a la frustración muchas veces se generalizan como descalificar lo positivo, como sacar conclusiones precipitadas, como leer el pensamiento del otro o como la adivinación o suponer que el otro lo que va a hacer o lo que va a pensar o lo que va a decir. Asimismo, las proyecciones, proyectar en los otros pensamientos, sentimientos que son aceptados como propios porque generan angustia y ansiedad. También otra de las conductas de la personalidad con baja tolerancia a la frustración es la magnificación o la minimización, es sobreestimar, subestimar o sobreestimar la manera de ser de eventos o personas. Los subtipos identificados son catastrofización, visión catastrófica, imaginar, especular,
rumiar el peor de los resultados posibles, sin importar lo improbable de su ocurrencia, o pensar que la situación es insoportable o imposible de tolerar, cuando en realidad es incómoda o muy incómoda o inconveniente. Esto se relaciona con la baja tolerancia a la frustración, cuya importancia psicopatológica ha sido ampliamente investigada, sobre todo por el psicoanalista Albert Ellis en su teoría de lingüística, de cómo nos comunicamos a través de nuestros actos, de nuestras conductas, de nuestros pensamientos con nuestros semejantes. Asimismo, dentro de estas conductas que investigó Ellis, existe la negación. La negación es una tendencia a negar problemas, debilidades o errores, y es la distorsión opuesta a la catástrofe. El negativismo magnifica los sucesos o aspectos negativos y son obviados o desvalorizando los positivos. Es una forma de abstracción selectiva y es característico del negativismo la realización de presagios catastróficos. El razonamiento emocional formula argumentos basados en cómo se siente en lugar de la realidad objetiva. Debeísmo o deberías concentrarse en lo que uno piensa o que debería ser, en lugar de ver las cosas como son. Tener reglas rígidas que se piensa que deberían aplicarse sin importar el contexto situacional. Las exigencias se extienden a sí mismo y hacia los otros. También otra de las actitudes de la personalidad de baja tolerancia a la frustración es el etiquetar a las personas. Relacionada con la sobregeneralización, consiste en asignar etiquetas globales a algo o a alguien en vez de describir la conducta observada objetivamente. La etiqueta asignada por lo común es en términos absolutos inalterables o bien con fuertes connotaciones prejuiciosas. Este tipo de personalidad psicológica, también conocida como la falsa atribución, consiste en asumir que uno mismo u otros han causado cosas directamente, cuando muy posiblemente no haya sido el caso en realidad. Cuando se aplica a uno mismo, puede producir ansiedad o culpabilidad, y aplicándolo a otros produce enojo exagerado y ansiedad de persecución. Otro de los síntomas es la culpabilidad. Culpabilizar a los demás de los problemas propios, o por lo contrario, culpabilizarse a sí mismo de los problemas ajenos. Otro de los rasgos de la personalidad de baja tolerancia a la frustración es el sesgo confirmatorio. Esta es una tendencia a asegurar la realidad tanto en persecución como en valorización para que encajen las ideas preconcebidas. Dentro de esta clasificación que hace Ellis en cuanto a las conductas de la personalidad de baja tolerancia a la frustración, las clasifica como falacias. Falacias es decir, embestir o encubrir algo de acuerdo a nuestra suposición o imaginación sin acercarnos a la realidad. La falacia de control es presuponer que se tiene que tener un control, una responsabilidad excesiva sobre lo que ocurre a su alrededor, con cierto sentimiento de omnipotencia, o por el contrario, puede verse como una incompetente o impotente en grado extremo para manejar los propios. Estos problemas a sentirse externamente controlada por otros es, por lo tanto, una circunstancia de enojo e irritabilidad y explosión de la personalidad en agresión. La falacia de la justicia es enjuiciar como injusto aquello no coincidente con los deseos, necesidades, creencias y expectativas personales. Esto consiste en una visión
la vida con normas, criterios estrictos donde otras opiniones o alternativas se descartan, ya que todos estos estudios hablan precisamente de este tipo de falacia en cuanto a y definen a la justicia, que es un mero ideal irracional. Otra de las falacias que clasifica Ellis en cuanto a la personalidad de la baja tolerancia a la frustración es la falacia de cambio. Presuponer que la felicidad de uno depende exclusivamente de los actos y conductas de los demás o de las circunstancias externas. Exige cierta condicionalidad y se espera que la actitud de cambio venga de los demás, en vez de responsabilizarse de sí mismo. La falacia de la es presuponer ser poseedor de la verdad absoluta, obviando opiniones ajenas. Creen que sus opiniones y acciones son las correctas y válidas e intentan continuamente demostrarlo a sí mismos y a los demás con argumentos elaborados, pero falaces. Falaces es decir, falsos o disfrazados. No toleran equivocarse y hagan todo lo posible para evitarlo. La falacia de la recompensa divina: se espera que en un futuro los problemas mejoren por sí solos sin tomar una actitud procreativa, o que seremos recompensados por la divinidad celestial. En sí, otro de los pensamientos que manifiesta y que están dentro de la personalidad de baja tolerancia a la frustración es: nadie me quiere, me va mal con las mujeres, soy un tonto, sé que están riéndose de mí, yo no le gusto a ella, me va a ir mal en este examen, soy un imbécil, insensible, tengo este problema y no he podido resolverlo a pesar de intentarlo varias veces, así que no tiene solución. Este tipo de pensamientos manifiesta el tipo de personalidad del radicalismo. Es el todo o nada. Nada me resultará bien en la vida. A alguien no le gusta mi trabajo. Siento que no puedo con esto, por lo tanto no puedo. Ella me hace enojar. Ella o él es culpable de mi infelicidad. Ellos me bajan la autoestima. Ella me lastima. Ella es mala. O él es malo. Y siempre predomina la fuerza del pensamiento del no poder. No puedo, no puedo, ya lo he intentado muchas veces y no puedo. Esto siempre ha sido así, por lo tanto siempre será así. No puedo salir con chicas bellas. Estas autolimitaciones del mundo operador modal de la posibilidad de que voy a asumir que no puedo salir con chicas bellas. Naturalmente, todos estos ejemplos son simplificaciones que no se pueden extrapolar al juicio sobre el pensamiento de un individuo sin conocer su situación real y su personalidad. De otro modo, estaríamos ante la paradoja de que la categorización de las distorsiones cognitivas es a su vez una distorsión cognitiva. También Ellis nos menciona el trastorno del control de los impulsos. Los trastornos del control de los impulsos es un grupo de trastornos de etiología desconocida que se caracteriza por acciones irresistibles. Es decir, que el sujeto no puede resistirse al impulso o a la tentación de llevar a cabo acciones, aunque sean peligrosas para él o para los demás. Antes de llevar a cabo acciones hay un aumento de la tensión emocional. Durante la acción
se van a presentar estas sensaciones placenteras y liberadoras. Tras la acción, pueden arrepentirse o sentirse culpables. El trastorno explosivo intermitente que existe dentro de la personalidad con baja tolerancia a la frustración va a manifestar episodios aislados de falta de control de impulsos agresivos, agresiones serias, destrucción de la propiedad o de sí mismo, que se manifiestan con ataques de ira desproporcionados. Se instauran en minutos o en horas y pueden remitirse espontáneamente. Posteriormente suele haber arrepentimiento o autorreproche. Dentro de los síntomas manifestar en su conducta este tipo de personalidad con baja tolerancia a la frustración, podemos ver las catalogadas como la cleptomanía, que es el impulso irresistible de robar objetos, tengan o no tengan valor. El robo no es premeditado. La piromanía, existe una fascinación por el fuego y una gratificación al provocarlo. Se trata de acciones liberadoras y premeditadas y suelen meterse en las profesiones también, como son las relacionadas con los bomberos. La ludopatía, que es el juego patológico, esto se manifiesta como una conducta de juego persistente, recurrente y que produce disfunción psicosocial, familiar y económica. La necesidad de juego va en aumento en la sociedad. La tricotilomanía es la falta de control de impulsos de tirarse el cabello hasta arrancarlo, provocando calvas. No hay disfunción psicosocial, puede llegar a relacionarse con la tricefalia. La dermatilomanía, es decir, una urgencia compulsiva por rascarse, escoriarse o pellizcarse la propia piel. La onicofagia es el hábito compulsivo de comerse las uñas, de cortarse o morderse las uñas. La dermatolofagia es el impulso compulsivo de morderse la piel alrededor de las uñas. La tricefalia es la falta de control de impulsos de arrancarse el pelo y comérselo. La compra por impulsos, también esta obsesión por las compras impulsivas, impulso irresistible de comprar espontánea o premeditada. El síndrome de acaparador compulsivo es una tendencia a la acumulación de artículos o objetos en forma excesiva, incluso si los objetos no tienen valor, son peligrosos o son insalubres. Conductas repetitivas centradas en el cuerpo. Principalmente vamos a ver que esta personalidad con baja tolerancia a la frustración va a utilizar su cuerpo. Dentro de este espectro de trastornos del control de impulsos existe la subcategorización que engloba 5 trastornos que se focalizan en el cuerpo, que es la tricotilomanía, la onicofagia, la dermatolofagia, la dermatilomanía y la tricefalia. Es decir, estas conductas que podemos ver o que son obvias, como arrancarse el cabello, morderse las uñas, picarse la piel o lastimarse el cuerpo en automático y sin razonamiento, van a ser las manifestaciones muy claras de la angustia y por donde sale esta baja tolerancia a la frustración. Estas conductas de la personalidad son principalmente descargas de energía en cuanto no se encuentra un pensamiento lógico que nos ayude o la canalización de estas energías hacia un bienestar.
Para esto es lo que estamos trabajando con la psicobioenergética en el estudio, la investigación de todas estas bases teóricas en cuanto a la personalidad, en sus emociones, en sus pensamientos y en sus acciones, para poder llevarlos o guiarlos hacia la racionalización y no la irracionalidad de los patrones repetitivos que hemos adquirido por educación, por imitación o por cultura y que nos están produciendo malestar o perjuicios. Estos son los objetivos principalmente de la psicobioenergética en el invitarlos a responsabilizarnos a través del conocimiento y de la aplicación de las herramientas en el pensar, sentir y hacer, que siempre vayan canalizados hacia una mejor calidad de vida, una mejor persona, un mejor acto, y que nos responsabilicemos y no nos involucremos sobre todos estos prejuicios o todos estos malos hábitos, como los conocemos, que es el etiquetar a las personas o el enjuiciar o al hacer problemas donde no los hay. Esta es otra de las participaciones que compartimos. Reflexionemos, si tú eres de las personas que tienen la capacidad de solucionar problemas, te van a traer un beneficio tanto individual, personal, familiar, social, en todos los ámbitos. Pero si tú no estás catalogado dentro de esta capacidad de resolver problemas, estás del otro lado. Estás dentro de estas manifestaciones en el mal manejo de la energía, el mal manejo de la angustia que te siempre a ocasionar problemas y ver problemas donde no los hay. Y existe y utilizan el cuerpo para la autodestrucción ante la falta de canalización de esta energía. Estamos a sus órdenes para cualquier comentario en vievecale61@gmail.com. Esperamos sus aportaciones, ¿por qué no? Sus comentarios o sugerencias sobre este tema. Muchas gracias.